Desde que comenzamos a reunirnos hace aproximadamente un año y medio, algunos me preguntan, bueno, pero vosotros, ¿qué clase de iglesia sois? Y es que tenemos que reconocer que hay muchas iglesias hoy en día, muchos tipos de iglesias, también muchas iglesias que se presentan como modelos de lo que debería ser la iglesia. Y aparecen constantemente gurús aquí y allá que afirman conocer el secreto del éxito para la iglesia. Y estos surgen de hasta debajo de las piedras. Algunas, esto lo digo entre paréntesis, aunque son muy conocidos, harían bien en aprender a escribir sin faltas de ortografía sus propuestas tan únicas y tan maravillosas. Sería un buen punto de inicio ese. Sin embargo, algo en lo que nosotros, dejando a un lado a los demás, hemos insistido desde el primer día en que comenzamos a reunirnos, es que es necesario que los distintivos y los propósitos de nuestras vidas y de nuestra vida como congregación vengan marcados no por lo que nos gustaría, no por lo que otros digan, no por lo que la sociedad espera, sino por lo que la palabra de Dios dice. Ese es el punto. El Nuevo Testamento nos presenta muchas congregaciones distintas. Algunas son ejemplares y otras no lo son tanto. Pero una de esas iglesias, en este caso de una de esas iglesias modelo, realmente tuvo un impacto en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Y quisiera que juntos examináramos algunos aspectos de esta congregación modelo. En este caso vamos a ver la primera de una serie de características de una iglesia ejemplar, para que nosotros podamos también imitarla y llegar a ser una congregación ejemplar. Porque desde el inicio de nuestra andadura, desde que damos nuestros primeros pasos, ha de ser lo que la palabra de Dios elogia, lo que nosotros ambicionemos. Ha de ser lo que la palabra de Dios demanda, lo que nosotros cumplamos. De manera que podamos confirmar que nuestro estándar es el estándar de la palabra de Dios. Os invito, por tanto, a abrir vuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 5. Filipenses 1, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ya en los primeros versículos de esta epístola nos encontramos con tres elementos importantes que Pablo va a destacar en su introducción a la carta. Hemos leído acerca de ese primer aspecto que tiene que ver con la comunión en el Evangelio, versículos del 3 al 5. En el versículo 6 el apóstol nos hablará del crecimiento en el Evangelio y a continuación, en los versículos 7 y 8, se referirá al compromiso con el Evangelio. Pero este primer versículo de la epístola de la carta a esta iglesia joven en la ciudad de Filipos nos sirve de guía para establecer el contexto de todo lo que el apóstol va a escribir a continuación. Dice el versículo Pablo y Timoteo, y esta manera de presentarse no es una excepción en esta carta a los filipenses. Lo mismo sucede en 2 de Corintios, en Colosenses, en 1 y en 2 de Tesalonicenses, epístolas escritas también por el apóstol Pablo. Algunos comentaristas sugieren que quizás Timoteo era el amanuense, el copista de Pablo, y es que ambos habían visitado juntos la ciudad durante el segundo viaje misionero del apóstol. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, donde vemos que Pablo recluta a Timoteo y éste le acompaña. Y unos versículos después, en el versículo 12 de este mismo capítulo de Hechos 16, leemos cómo ambos, Pablo y Timoteo, llegan juntos a Filipos. Por tanto, los filipenses conocen a Pablo y también conocen a Timoteo. A ambos los conocen perfectamente.
Pero a pesar de esta introducción compartida entre Pablo y Timoteo, esta es una epístola tremendamente personal por parte de Pablo. En solo 4 capítulos, fíjate en esto, usa hasta 120 pronombres en primera persona. Es él el que está hablando. Es él el que está escribiendo, aunque sea otro el que copie sus palabras. Y observamos que esta epístola está dirigida a todos los santos. Es otra manera de referirse a los creyentes en aquel lugar. Y eso incluye tanto a los obispos, también conocidos como sobreveedores, como a los diáconos. Estos son los siervos en diferentes responsabilidades, en determinadas funciones dentro de la Iglesia. Y por lo general, las epístolas comienzan de la forma en que nosotros hoy despediríamos nuestras cartas. Esto es curioso, ¿verdad? Con saludos, con buenos deseos. En el capítulo 1, versículo 2, Pablo dice: gracia a vosotros y paz. Y estos conceptos de gracia y de paz van a ser desarrollados en las epístolas paulinas con claridad y pudiéramos decir también con vehemencia. Se trata de 2 nociones que eran comunes tanto en la correspondencia griega, en el caso de gracia, como en la judía, en el caso de paz. Sin embargo, para Pablo el uso de estas palabras no es resultado de meros deseos o de recomendaciones o de costumbres a la hora de escribir. Sí, claro que expresan cortesía, pero tienen un sentido, tienen un propósito. Pablo sabe lo que les desea. Cuando habla de gracia, se refiere a ese don inmerecido que solamente Dios es capaz de conceder, lo que podíamos llamar la bondad de Dios en acción. Y al mencionar la paz, está pensando en una plena convicción de haber sido reconciliado. Dios no solamente nos redime y nos perdona, sino que deposita paz en nuestro corazón. Dios, ese Dios que ha soportado nuestra rebelión desde el momento en el que fuimos concebidos, además de perdonarnos en el momento de nuestra salvación por medio de Cristo, se asegura que entendamos y sepamos que el perdón que procede de Él es un perdón sin remordimiento ni culpa, un perdón que viene dado o es consecuencia también de experimentar la paz, proceso final de la reconciliación con Dios. Además, el apóstol clarifica el origen de la gracia y de la paz y dice de Dios, literalmente de parte de Dios. Y es que es Dios el dador y el originador de ambas. No se trata de un mero deseo. Pablo apela a Dios y a Jesucristo. Pero fíjate en este detalle, Dios mismo iguala, posiciona en una misma categoría al gran apóstol y a sus hijos espirituales, por sencillos que estos pudieran llegar a ser. Al referirse a Dios como nuestro Padre, el apóstol enfatiza la unidad de todos los creyentes, y es que ya sean apóstoles, obispos, diáconos, neófitos o maduros, no importa, Dios es el Padre de todos nosotros. Él es el Padre de todos sus hijos. Y aquí lo que el apóstol está enfatizando es la unidad del cuerpo, por encima de las responsabilidades de cada uno, que son reales y que son importantes. La unidad es un tema capital en toda la epístola, porque es precisamente la falta de unidad una de las razones por las que Pablo va a escribir esta epístola. Por otro lado, como no, el apóstol nos va a hablar del Señor Jesucristo. Y esto enfatiza la centralidad de Cristo y el Evangelio, particularmente en esta epístola. El doctor Carballosa ha escrito un comentario acerca de este libro y dice que en esta epístola Cristo es el centro y la circunferencia. Es decir, lo es absolutamente todo en la vida del cristiano y de la Iglesia. En la vida del cristiano y de su Iglesia. Y en el versículo 3 Pablo dice que da gracias a Dios por los filipenses. Ese dar gracias se presenta como una acción que se repite constantemente. Cada vez que Pablo se acuerda de los hermanos en Filipos, da gracias a Dios.
En el versículo 4 nos dice que ruega, que intercede por los hermanos allí, pero lo hace con gozo. Dice Pablo, con gozo por todos vosotros. Y estamos acostumbrados a leer a un Pablo defender su apostolado o tratando de hacer valer esa autoridad que Dios le ha conferido por medio de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, aquí su actitud es diferente. Se trata de una actitud de gratitud constante, un gozo continuado. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que Pablo ve en estos filipenses que produce tanta gratitud en su corazón, que trae tanto gozo a su corazón? Precisamente la primera de las características de una iglesia modelo, de una iglesia a la que deberíamos imitar nosotros si queremos llegar a ser una congregación en la que Dios se agrade, tiene que ver con esto. Y no es otra cosa que su comunión en el Evangelio. Versículos del 3 al 5. Leámoslos de nuevo. Dice así, Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esta es la clave, su comunión en el Evangelio. La preposición por el Evangelio, indica causa o razón, la razón por la que el apóstol presenta constantemente delante de Dios acciones de gracias y siente un gozo profundo. Nos la revela el versículo 5 y es precisamente por esto, por su comunión en el Evangelio. Y su comunión en el Evangelio, la comunión de esta congregación en el Evangelio, no era fruto de que contenían o procedían, mejor dicho, de un origen común, de una cultura compartida o que manejaban un cierto código, unas tradiciones comunes a todos ellos. De hecho, si leyésemos el capítulo de Hechos, número 16, veríamos que la iglesia de Filipos era una iglesia cosmopolita. Eso quiere decir que en ella se hallaban bastantes nacionalidades. Había judíos, esencialmente prosélitos, pero también griegos. Había romanos. Era además una iglesia compuesta de personas con diferentes posiciones sociales y ocupaciones. Entre ellos se encontraban empresarios como Lidia, la vendedora de púrpura, pero también funcionarios como el carcelero de Filipos, que después de su encuentro con Pablo y con Silas recibe el Evangelio. Por supuesto, en esa iglesia había también esclavos. La joven que es liberada en este mismo capítulo 16 de Hechos, de ese espíritu de adivinación y viene a los pies de Cristo. De manera que notamos que en esa congregación hay diferentes tipos de persona, de diferente origen, de diferente posición social, y sin embargo experimentan una comunión singular que Pablo destaca y que produce gozo y gratitud en su corazón. Esta palabra comunión significa en este contexto compartir, pero no compartir con Pablo, ni siquiera entre ellos mismos, sino compartir la fe que Dios había puesto en cada uno de ellos, la fe común en el Evangelio. Esto es esencial que lo entendamos adecuadamente, porque algunos se imaginan la comunión como un plato de comida que hay que ir calentando para que no se enfríe, y por eso planean actividades y encuentros y reuniones y paseos y excursiones y visitas y programas y todo tipo de eventos para que la mecha no se apague. Pero la verdadera comunión no es un artificio, no se improvisa ni se preserva humanamente. Solamente el Evangelio produce comunión genuina. Esta es la comunión que edifica. Esta es la comunión que transforma. Esta es la comunión que une a los creyentes. Esta es la comunión que favorece la restauración de los creyentes cuando es necesario. Esta es la comunión que hace a los creyentes proyectar a otros el Evangelio. Esta es la comunión que Pablo alaba, que produce gratitud y gozo en su corazón. Esta es la comunión que nosotros hemos de aspirar a experimentar y hemos de promover al punto de que sea una característica de nosotros como parte del cuerpo de Cristo.
Vamos por un momento al capítulo 1 de Primera de Juan, versículos 6 y 7, porque nos damos cuenta de que no simplemente se trata de algo que hemos de aspirar como un premio o como un llamado superior. Se trata de un elemento esencial, como he dicho ya, que caracteriza a la Iglesia verdadera, aquella que ha sido redimida por Cristo. Dice Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión que Pablo alaba es la comunión que se basa única y exclusivamente en el Evangelio, procede del Evangelio, persigue la verdad del Evangelio y busca enfatizar el Evangelio. Y si queremos imitar esta comunión en el Evangelio, por supuesto, en primer lugar debemos conocer el Evangelio. Debemos estar expuestos a estas verdades que constituyen el Evangelio, que no solamente nos han salvado y por tanto incorporado al cuerpo de Cristo, sino que nos permiten entender, nos permiten saborear, nos permiten disfrutar de esa gracia que procede del Evangelio. Cuando esto es una realidad, nadie piensa que es superior al otro. Nadie camina buscando señalar lo que le convierte en mejor que el otro. Nadie busca el ponerse por encima del otro, porque es por medio de este Evangelio precioso que hemos sido reconciliados con Dios, que hemos sido presentados por medio de Cristo en la presencia de Dios y que estamos siendo mantenidos de una manera segura y fiel por ese Cristo que nos ha rescatado. Pero además de conocer el Evangelio, debemos creer el Evangelio, debemos afirmar sus verdades en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestras certezas, aún en las dudas. Es por medio de afirmar este Evangelio, de creer este Evangelio, que la verdad del Evangelio se hace patente, se hace evidente en nosotros. Es por medio de apelar al Evangelio, que cuando surgen las dudas, que cuando surgen los roces, que cuando surgen la confusión, somos refrendados en la verdad, somos corregidos por la verdad, somos animados por la verdad y somos humillados por la verdad. Conocer el Evangelio, creer el Evangelio, pero esta comunión en el Evangelio también nos impulsa a compartir el Evangelio con otros creyentes, para que sean recordados de las bendiciones y riquezas que tenemos en Cristo, pero también para que sean corregidos por las bendiciones y las verdades que tenemos en Cristo. Necesitamos exhortarnos los unos a los otros, pero no simplemente con palabras de hombres, sino precisamente con este Evangelio. Pero sin duda, hablar de compartir el Evangelio tiene que llevarnos también a hablar este Evangelio con los que más lo necesitan, que son aquellos que todavía no lo conocen, que todavía no lo creen, que todavía no lo comparten, para que esa comunión genuina y maravillosa que disfrutamos en el cuerpo de Cristo sea una realidad en la vida de los que todavía están lejos de Él. Esta es una iglesia modelo. Es una iglesia modelo porque Cristo ha obrado de manera sobrenatural en medio de ellos. Y lo primero que el apóstol reconoce es que experimentan una verdadera comunión en el Evangelio, entre ellos y, por supuesto, con Cristo, su Señor y Salvador. ¡Qué bendición sería para nosotros que cualquiera que pase por en medio de nosotros pueda reconocer esto también, pueda ver que hemos sido tocados por esa mano salvadora de Cristo y al mismo tiempo que nos regocijamos y perseveramos en esa comunión que tenemos a través de su obra en la cruz. Sea esta nuestra vocación, sea esta nuestra aspiración, y tratemos por medio de este Evangelio de crecer en este conocimiento de Él, de su obra, para que la comunión que decimos tener sea una realidad envolvente
y contagiosa. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu iglesia, la iglesia que tú has diseñado y conformado a través del sacrificio de tu Hijo, en tu sabiduría, según tus propósitos. Te pedimos, oh Dios, que a la hora de pensar en la iglesia pensemos en lo que la palabra de Dios dice de ella, lo que la palabra de Dios alaba de ella, lo que la palabra de Dios señala acerca de ella, y no lo que los seres humanos podamos entender o pretender u observar en este u otro lugar. Te pedimos, Señor, que nuestra aspiración sea la tuya, que nuestro deseo sea el tuyo, que nuestra concepción sea la que tú has previsto, porque de esa manera estaremos dando gloria a nuestro Salvador. De esa manera estaremos librándonos de cometer errores, de caminar en la senda equivocada, de dirigirnos a donde no conviene. Y en este caso que hablamos de la comunión, permite, Señor, que nuestras relaciones no vengan dadas por nuestros orígenes o gustos o preferencias o inclusive expectativas, sino que vengan dadas por la obra preciosa de tu amado Hijo, y que por medio de lo que Él ha ganado para nosotros, nuestros vínculos y nuestros lazos no solamente nos unan más, sino que permitan también que alcancemos a los que todavía no son de ti. Te alabamos en este día, te glorificamos y te pedimos que estos devocionales en el libro de Filipenses sean de ánimo para cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.